¿Sabías que, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia, en la operación militar más grande de la historia? Más de 156.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha, enfrentándose a una feroz resistencia alemana, pero lograron establecer una cabeza de playa crucial. Este desembarco marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental del control nazi, llevando finalmente a la derrota de Alemania en mayo de 1945. La batalla de Kursk, librada en julio de 1943, fue una de las mayores y más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Fue la mayor batalla de tanques en la historia, donde el ejército alemán, en la Operación Ciudadela, intentó rodear a las fuerzas soviéticas en la región de Kursk para recuperar la iniciativa en el frente oriental. Sin embargo, los soviéticos, bien informados de los planes alemanes, prepararon extensas defensas con fortificaciones y minas, lo que frenó el avance alemán. Tras semanas de combate, el ejército soviético contraatacó, logrando una victoria decisiva que debilitó irreversiblemente a los alemanes en el este, y marcó el inicio de la ofensiva soviética que llevaría a la caída de Berlín en 1945. ¿Sabías que, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia, en la operación militar más grande de la historia? Más de 156.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha, enfrentándose a una feroz resistencia alemana, pero lograron establecer una cabeza de playa crucial. Este desembarco marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental del control nazi, llevando finalmente a la derrota de Alemania en mayo de 1945. La batalla de Kursk, librada en julio de 1943, fue una de las mayores y más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Fue la mayor batalla de tanques en la historia, donde el ejército alemán, en la Operación Ciudadela, intentó rodear a las fuerzas soviéticas en la región de Kursk para recuperar la iniciativa en el frente oriental. Sin embargo, los soviéticos, bien informados de los planes alemanes, prepararon extensas defensas con fortificaciones y minas, lo que frenó el avance alemán. Tras semanas de combate, el ejército soviético contraatacó, logrando una victoria decisiva que debilitó irreversiblemente a los alemanes en el este, y marcó el inicio de la ofensiva soviética que llevaría a la caída de Berlín en 1945. ¿Sabías que, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia, en la operación militar más grande de la historia? Más de 156.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha, enfrentándose a una feroz resistencia alemana, pero lograron establecer una cabeza de playa crucial. Este desembarco marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental del control nazi, llevando finalmente a la derrota de Alemania en mayo de 1945. La batalla de Kursk, librada en julio de 1943, fue una de las mayores y más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Fue la mayor batalla de tanques en la historia, donde el ejército alemán, en la Operación Ciudadela, intentó rodear a las fuerzas soviéticas en la región de Kursk para recuperar la iniciativa en el frente oriental. Sin embargo, los soviéticos, bien informados de los planes alemanes, prepararon extensas defensas con fortificaciones y minas, lo que frenó el avance alemán. Tras semanas de combate, el ejército soviético contraatacó, logrando una victoria decisiva que debilitó irreversiblemente a los alemanes en el este, y marcó el inicio de la ofensiva soviética que llevaría a la caída de Berlín en 1945. ¿Sabías que, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia, en la operación militar más grande de la historia? Más de 156.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha, enfrentándose a una feroz resistencia alemana, pero lograron establecer una cabeza de playa crucial. Este desembarco marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental del control nazi, llevando finalmente a la derrota de Alemania en mayo de 1945. La batalla de Kursk, librada en julio de 1943, fue una de las mayores y más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Fue la mayor batalla de tanques en la historia, donde el ejército alemán, en la Operación Ciudadela, intentó rodear a las fuerzas soviéticas en la región de Kursk para recuperar la iniciativa en el frente oriental. Sin embargo, los soviéticos, bien informados de los planes alemanes, prepararon extensas defensas con fortificaciones y minas, lo que frenó el avance alemán. Tras semanas de combate, el ejército soviético contraatacó,
logrando una victoria decisiva que debilitó irreversiblemente a los alemanes en el este, y marcó el inicio de la ofensiva soviética que llevaría a la caída de Berlín en 1945. ¿Sabías que, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia, en la operación militar más grande de la historia? Más de 156.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha, enfrentándose a una feroz resistencia alemana, pero lograron establecer una cabeza de playa crucial. Este desembarco marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental del control nazi, llevando finalmente a la derrota de Alemania en mayo de 1945. La batalla de Kursk, librada en julio de 1943, fue una de las mayores y más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Fue la mayor batalla de tanques en la historia, donde el ejército alemán, en la Operación Ciudadela, intentó rodear a las fuerzas soviéticas en la región de Kursk para recuperar la iniciativa en el frente oriental. Sin embargo, los soviéticos, bien informados de los planes alemanes, prepararon extensas defensas con fortificaciones y minas, lo que frenó el avance alemán. Tras semanas de combate, el ejército soviético contraatacó, logrando una victoria decisiva que debilitó irreversiblemente a los alemanes en el este, y marcó el inicio de la ofensiva soviética que llevaría a la caída de Berlín en 1945. ¿Sabías que, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia, en la operación militar más grande de la historia? Más de 156.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha, enfrentándose a una feroz resistencia alemana, pero lograron establecer una cabeza de playa crucial. Este desembarco marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental del control nazi, llevando finalmente a la derrota de Alemania en mayo de 1945. La batalla de Kursk, librada en julio de 1943, fue una de las mayores y más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Fue la mayor batalla de tanques en la historia, donde el ejército alemán, en la Operación Ciudadela, intentó rodear a las fuerzas soviéticas en la región de Kursk para recuperar la iniciativa en el frente oriental. Sin embargo, los soviéticos, bien informados de los planes alemanes, prepararon extensas defensas con fortificaciones y minas, lo que frenó el avance alemán. Tras semanas de combate, el ejército soviético contraatacó, logrando una victoria decisiva que debilitó irreversiblemente a los alemanes en el este, y marcó el inicio de la ofensiva soviética que llevaría a la caída de Berlín en 1945. ¿Sabías que, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia, en la operación militar más grande de la historia? Más de 156.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha, enfrentándose a una feroz resistencia alemana, pero lograron establecer una cabeza de playa crucial. Este desembarco marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental del control nazi, llevando finalmente a la derrota de Alemania en mayo de 1945. La batalla de Kursk, librada en julio de 1943, fue una de las mayores y más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Fue la mayor batalla de tanques en la historia, donde el ejército alemán, en la Operación Ciudadela, intentó rodear a las fuerzas soviéticas en la región de Kursk para recuperar la iniciativa en el frente oriental. Sin embargo, los soviéticos, bien informados de los planes alemanes, prepararon extensas defensas con fortificaciones y minas, lo que frenó el avance alemán. Tras semanas de combate, el ejército soviético contraatacó, logrando una victoria decisiva que debilitó irreversiblemente a los alemanes en el este, y marcó el inicio de la ofensiva soviética que llevaría a la caída de Berlín en 1945. ¿Sabías que, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia, en la operación militar más grande de la historia? Más de 156.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha, enfrentándose a una feroz resistencia alemana, pero lograron establecer una cabeza de playa crucial. Este desembarco marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental del control nazi, llevando finalmente a la derrota de Alemania en mayo de 1945. La batalla de Kursk, librada en julio de 1943, fue una de las mayores y más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Fue la mayor batalla de tanques en la historia, donde el ejército alemán, en la Operación Ciudadela, intentó rodear a las fuerzas soviéticas en la región de Kursk
para recuperar la iniciativa en el frente oriental. Sin embargo, los soviéticos, bien informados de los planes alemanes, prepararon extensas defensas con fortificaciones y minas, lo que frenó el avance alemán. Tras semanas de combate, el ejército soviético contraatacó, logrando una victoria decisiva que debilitó irreversiblemente a los alemanes en el este, y marcó el inicio de la ofensiva soviética que llevaría a la caída de Berlín en 1945. ¿Sabías que, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia, en la operación militar más grande de la historia? Más de 156.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha, enfrentándose a una feroz resistencia alemana, pero lograron establecer una cabeza de playa crucial. Este desembarco marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental del control nazi, llevando finalmente a la derrota de Alemania en mayo de 1945. La batalla de Kursk, librada en julio de 1943, fue una de las mayores y más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Fue la mayor batalla de tanques en la historia, donde el ejército alemán, en la Operación Ciudadela, intentó rodear a las fuerzas soviéticas en la región de Kursk para recuperar la iniciativa en el frente oriental. Sin embargo, los soviéticos, bien informados de los planes alemanes, prepararon extensas defensas con fortificaciones y minas, lo que frenó el avance alemán. Tras semanas de combate, el ejército soviético contraatacó, logrando una victoria decisiva que debilitó irreversiblemente a los alemanes en el este, y marcó el inicio de la ofensiva soviética que llevaría a la caída de Berlín en 1945. ¿Sabías que, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia, en la operación militar más grande de la historia? Más de 156.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha, enfrentándose a una feroz resistencia alemana, pero lograron establecer una cabeza de playa crucial. Este desembarco marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental del control nazi, llevando finalmente a la derrota de Alemania en mayo de 1945. La batalla de Kursk, librada en julio de 1943, fue una de las mayores y más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Fue la mayor batalla de tanques en la historia, donde el ejército alemán, en la Operación Ciudadela, intentó rodear a las fuerzas soviéticas en la región de Kursk para recuperar la iniciativa en el frente oriental. Sin embargo, los soviéticos, bien informados de los planes alemanes, prepararon extensas defensas con fortificaciones y minas, lo que frenó el avance alemán. Tras semanas de combate, el ejército soviético contraatacó, logrando una victoria decisiva que debilitó irreversiblemente a los alemanes en el este, y marcó el inicio de la ofensiva soviética que llevaría a la caída de Berlín en 1945. ¿Sabías que, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia, en la operación militar más grande de la historia? Más de 156.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha, enfrentándose a una feroz resistencia alemana, pero lograron establecer una cabeza de playa crucial. Este desembarco marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental del control nazi, llevando finalmente a la derrota de Alemania en mayo de 1945. La batalla de Kursk, librada en julio de 1943, fue una de las mayores y más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Fue la mayor batalla de tanques en la historia, donde el ejército alemán, en la Operación Ciudadela, intentó rodear a las fuerzas soviéticas en la región de Kursk para recuperar la iniciativa en el frente oriental. Sin embargo, los soviéticos, bien informados de los planes alemanes, prepararon extensas defensas con fortificaciones y minas, lo que frenó el avance alemán. Tras semanas de combate, el ejército soviético contraatacó, logrando una victoria decisiva que debilitó irreversiblemente a los alemanes en el este, y marcó el inicio de la ofensiva soviética que llevaría a la caída de Berlín en 1945. ¿Sabías que, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia, en la operación militar más grande de la historia? Más de 156.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha, enfrentándose a una feroz resistencia alemana, pero lograron establecer una cabeza de playa crucial. Este desembarco marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental del control nazi, llevando finalmente a la derrota de Alemania en mayo de 1945. La batalla de Kursk,
librada en julio de 1943, fue una de las mayores y más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Fue la mayor batalla de tanques en la historia, donde el ejército alemán, en la Operación Ciudadela, intentó rodear a las fuerzas soviéticas en la región de Kursk para recuperar la iniciativa en el frente oriental. Sin embargo, los soviéticos, bien informados de los planes alemanes, prepararon extensas defensas con fortificaciones y minas, lo que frenó el avance alemán. Tras semanas de combate, el ejército soviético contraatacó, logrando una victoria decisiva que debilitó irreversiblemente a los alemanes en el este, y marcó el inicio de la ofensiva soviética que llevaría a la caída de Berlín en 1945.